Queridos hermanos y hermanas en Cristo, y también los amigos que nos acompañan, sean muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos hablando directamente del auditorio aquí en Palmas de Tocantins. Y el mensaje que nosotros vamos a hablar hoy está dentro del conjunto de mensajes quien tiene oído oiga, que son las 7 cartas a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Entonces son las 7 iglesias de Apocalipsis y nosotros estamos hablando con relación de Sardis, la iglesia en Sardis. Estamos en el mensaje número 3, cuyo título es Las obras de la profetisa Jezabel. Y la lectura de la Biblia es Apocalipsis 2, del versículo 20 al 23. Queridos hermanos, yo quiero decirles a ustedes que al ver la historia de la iglesia, nosotros estaremos viendo nuestra propia historia. Usted tal vez no tenga claridad de lo que ha sucedido con la historia de la iglesia en estos 20 siglos. Y al usted conocer un poco, no tenemos condiciones de poder hablar toda la historia, pero para que usted conozca un poco el paño de fondo de todo lo que la iglesia pasó en estos 20 siglos, va a darte una orientación. Usted se va a poder localizar como un GPS, usted va a ver todo el camino por el cual la iglesia pasó y todos los eventos y situaciones difíciles, adversas de la degradación de la iglesia. Y nosotros sabemos localizarnos hoy en el presente donde nosotros estamos. Y para dónde nosotros vamos, cuánto tiempo debe llevar hasta el final, hasta el destino. Entonces, esta visión que vamos a tener a través de las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis van a darnos una noción de nuestra localización. ¿Por qué esto es importante? Para que usted sepa todo lo que la iglesia pasó. Usted pasa a percibir que muchas cosas no entendía por qué hoy las cosas son así. ¿Por qué pasamos por estas situaciones, estas varias situaciones del pasado? Por eso que nosotros estamos viendo todo esto, para que nosotros sepamos dónde estamos y que el Señor y la venida del Señor está muy próxima. Nosotros no tenemos más tiempo para perder. El Señor cuenta con usted, cuenta con la iglesia en Filadelfia y el Señor necesita colocar en usted un corazón de urgencia. El Señor está a las puertas, Él está volviendo, porque ya hubo mucho tiempo que se perdió, 20 siglos prácticamente, una gran parte en que la iglesia pasó a degradarse en decadencia. Gracias al Señor, el Señor ha restaurado su iglesia y nosotros estamos en un momento muy bueno. Que el Señor pueda orientarnos para que sepamos cuál es la dirección que estamos tomando, para dónde nosotros estamos yendo, y la venida del Señor es eminente. Muy bien, pero aún yo necesito hablar un poco sobre la importancia de la palabra del Señor. Hermanos, la palabra del Señor realmente es la que ejecuta la obra de Dios. Este concepto, pocos hijos de Dios lo tienen. Los hijos de Dios aún encaran la obra de Dios como una obra cristiana, como una obra de evangelización, una obra de buenas acciones. No, la obra de Dios es para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, si usted percibe, ayer nosotros hicimos un resumen en Efesios
capítulo 1, versículos 9 y 10, allí nos muestra que el misterio de la voluntad de Dios es encabezar a Cristo sobre todas las cosas de los cielos y también sobre las cosas de la tierra. Cristo tiene que ser la cabeza sobre todas las cosas. Pero, infelizmente hoy, este mundo fue usurpado por el enemigo de Dios, fue usurpado por Satanás. Y este mundo yace en el maligno. Y este mundo hoy es gobernado, es dominado por el imperio de las tinieblas. Es una situación triste. Sin embargo, hermanos, el Señor está usando su iglesia para retornar retornar nuevamente esta tierra para el gobierno de Dios, para el gobierno de Cristo. Por eso nosotros estamos aquí con una misión. La iglesia está aquí en la tierra no solamente para predicar el evangelio de la gracia, salvar a las personas, sino que estamos aquí predicando el evangelio del reino. Este evangelio del reino predica que Cristo debe gobernar nuestras vidas. No solo nosotros recibimos la gracia de Dios, como algunos entienden de una manera superficial, vamos a salir del infierno y vamos a ir al cielo. No es este concepto. El concepto del Evangelio del Reino, hermanos, es que Cristo necesita encabezar a los hombres en esta tierra para que el reino de Dios vuelva a la tierra y domine esta tierra. Amén. Por eso, hermanos, para que Cristo pueda reinar sobre todas las cosas, primeramente tiene que reinar en la iglesia. El cuerpo de Cristo tiene una cabeza y la cabeza es Cristo. Y cuando todos los miembros del cuerpo de Cristo aprendan a obedecer a la cabeza, a obedecer a Cristo, este es el objetivo del Evangelio del Reino. Y cuando el Evangelio del Reino sea predicado a toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, en Mateo 24:14 dice, entonces vendrá el fin. Por tanto, hermanos, nuestro trabajo aquí en la tierra es para predicar el Evangelio del Reino. Y para predicar el Evangelio del Reino lleva mucho tiempo para que el hombre entienda el Evangelio del Reino. Por tanto, nuestro abordaje corto en las calles, en el Puedo Orar por Usted, nosotros conseguimos ayudar a las personas para que se reconecten con Dios en un socorro inmediato de emergencia porque la persona necesita. Pero nosotros necesitamos dejar los libros en manos de las personas, porque estos libros son los que contienen el Evangelio del Reino. Para que las personas interesadas, esta persona va a dar la claridad a estas personas de lo que Dios quiere en esta tierra. Dios quiere gobernar nuestra vida. Yo no tengo tiempo de repetir todo lo que hablé ayer, hermanos. Dios desea gobernar sobre usted, sobre cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿De qué manera? Dios quiere llenarlo a usted de Cristo. ¿Y cómo Dios va a llenar cada vacío suyo con Cristo? Es por medio de la palabra de Cristo, por medio de la palabra profética. Por eso, hermanos, la importancia de la palabra en la iglesia, de la obra de Dios, es de gran importancia, de extremada importancia. Por eso Satanás, a lo largo de estos siglos, ha atacado justamente a la palabra de Dios, la palabra profética, el hablar de Dios que daba dirección a las iglesias, que daba autoridad del Espíritu sobre las iglesias. Hermanos, ha sido atacada y prácticamente borrada a partir del final del primer siglo, pero gracias a Dios, el Señor está restaurando la iglesia en Filadelfia, según André Miller. Ha restaurado que ha abierto los tesoros de la palabra profética para que nuevamente la palabra pase a ser la obra de Dios en nuestros tiempos.
Entonces, para ganar tiempo, yo ya voy directamente para Deuteronomio capítulo 6. Yo no tengo tiempo a hablar detalladamente. Ustedes ya vieron bastante en estos días. Y Deuteronomio 6 nos muestra, ya para el pueblo de Israel, Dios ya había dado la solución, la única solución de que Dios tenga un pueblo santo que Él pueda llamar su pueblo, es a través de ese pueblo que Él escuche atentamente su palabra y la guarde. Pero no guardarla de manera a través del esfuerzo humano, sino que esta palabra le da la capacidad al hombre para guardarla. Entonces, esto quiero decir, aunque en el Antiguo Testamento aún no tenía condiciones de tener la realidad de esto, pero nosotros en el Nuevo Testamento, la iglesia puede tener esta realidad. Entonces, aquí dice así: oh Señor Jesús, versículo 3 de Deuteronomio 6. Me gustaría leer del versículo 1, pero no tengo tiempo. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Cumplir qué? ¿Ponerlos por obra qué? Mis mandamientos, mis estatutos y mis juicios. En otras palabras, oye atentamente mis palabras y cumpla mis palabras, guarde mis palabras. Y que yo te ordeno, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Quiere decir, toda nuestra familia necesita oír la palabra del Señor y guardar la palabra del Señor. Versículo 4. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En otras palabras, si Él es nuestro único Señor, usted debe dar oídos ¿a quién? A Él. Hermanos, no escuche tantas cosas. No piense que la palabra de Dios es solo una opinión más, una alternativa para que usted siga. Nosotros no tenemos varias alternativas, tenemos un solo Señor. Lo que Él habla para nosotros es ley. Lo que Él habla para nosotros es una orden. Lo que Él habla para nosotros debemos guardar su palabra y seguirla, obedeciendo su palabra. Entonces, Él es nuestro único Señor. Versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, la primer cosa que el pueblo de Dios tiene como evidencia, hermanos, es amar a nuestro Dios, que es el único Señor, de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Esto quiere decir, nosotros amamos al Señor con todo nuestro ser. Es así como funciona. Usted quiere ser parte del pueblo de Dios, tiene que amarlo. Amarlo de todo tu corazón, de toda tu alma y todas tus fuerzas. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Algunos, cuando se convirtieron al Señor, recién convertidos, vivían en una luna de miel con el Señor, y después de un periodo de tiempo se enfría el amor. ¿Cómo mantener nuestro amor como el primer amor, el amor fresco, el amor más importante de nuestro corazón? ¿Cómo mantener? Ahí está el versículo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, la única manera de que nosotros tengamos la capacidad de amar al Señor, conservar el primer amor en nuestro corazón, hermanos, es nosotros tener la palabra de Dios grabada en nuestro corazón. Porque la misma palabra de Dios, hermanos, nos da poder y capacidad de amarlo. Las palabras del Señor no son meras informaciones
conocimientos que nosotros adquirimos. No, las palabras del Señor vienen con poder. Las palabras del Señor vienen con el mismo amor de Dios y nos hace amar al Señor como nunca. La primer carta del libro de Apocalipsis, capítulo 2, fue la carta para la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso estaba todo bien delante de Dios, pero Dios, el Señor la reprendió a esta iglesia con algo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vean de dónde has caído, arrepiéntete y haz las prácticas de las primeras obras. ¿Cuáles son las prácticas de las primeras obras para volver a tener el primer amor? Es tener la palabra en nuestro corazón. ¿No es así? Grabar la palabra. ¿Cómo grabarla? Versículo siguiente. Y las repetirás a tus hijos. Inculcar. Usted puede buscar en el diccionario en portugués. Inculcar es imprimir o grabar las palabras del Señor en nuestro corazón por medio de repeticiones continuas hasta que la palabra quede grabada en nuestro corazón. Y esta palabra inculcar en hebreo también significa usar algo afilado, alguna cosa puntiaguda para perforar o para grabar en nuestro corazón. Nuestro corazón, hermanos, es una tabla de carne para que Dios pueda grabar la palabra en nuestro corazón. Y esta palabra grabada en nuestro corazón es la que nos da el poder de amar al Señor, de guardar su palabra. No es nuestra capacidad, no es por nuestra capacidad. Durante todos estos siglos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel creía que podían cumplir la palabra de Dios. Ellos dijeron, todo lo que el Señor dijese en Éxodo 19, todo lo que el Señor dice nosotros haremos. El pueblo se engaña creyendo que tienen la capacidad de guardar la palabra de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de guardar la palabra de Dios, ni nosotros en el Nuevo Testamento como la iglesia no tenemos la capacidad de guardar la palabra de Dios. ¿Cómo es la manera de guardarla? La misma palabra nos da el poder, la misma palabra nos da fuerza para guardar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos inculcar la palabra, grabar la palabra en el corazón. Por eso nosotros, hermanos, recibimos la ayuda del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5:18. Él nos dice, no os embriaguéis con vino, sino llenaos del Espíritu, hablando entre vosotros. Nosotros vamos a hablar la palabra entre nosotros, repetir seguidamente hasta que la palabra quede grabada en nuestro corazón. Es por eso, hermanos, nosotros recibimos de varios hermanos que cada semana nos hacen esta palabra que el Señor habla en cada semana, colocada en cada día de la semana. Y esto nos facilita, hermanos, para usar cada día de la semana, para repetir unos a los otros, hacer la inmersión de la palabra. Y de esta manera, hermanos, lo que el Señor habló con nosotros en la semana queda grabado en nuestro corazón. Y esta palabra que es grabada en nuestro corazón, hermanos, nos da fuerza, nos da poder para que Cristo habite en nuestro corazón. Colosenses 3:15, habite ricamente la palabra de Cristo en vuestros corazones, enseñándoos y amonestándoos unos a los otros. Hermanos, esto no es hablar mutuamente, esto no es hacer inmersión, esto no es uno ayudando al otro, hablando repetidamente lo mismo hasta grabar la palabra en el corazón. Hermanos, la palabra de Dios tiene el poder y la palabra de Dios trae el amor de Dios.
Lo que Dios quiere obtener al final, el resultado de su trabajo, hermanos, no es una edificación material, sino una construcción de un tejido de amor. Dios, por amor como la urdiembre, y nosotros recibiendo este amor y amándonos unos a los otros como la trama, y nosotros vamos a cerrando el tejido bien ajustado, bien consolidado. Esta es la edificación de la iglesia. Esta es la iglesia vinculada. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son bien vinculados, bien ajustados, bien consolidados, unidos en amor. Este es el trabajo que Dios está haciendo. Entonces, hermanos, el trabajo es hecho por la palabra. De ahí la importancia de la inmersión en la palabra que Dios nos dio de regalo ahora. A partir de la mitad del año pasado hasta hoy, hemos practicado la inmersión en la palabra y cómo nos ha ayudado. Nuestros adolescentes fueron transformados. Salieron de una vida sin sentido y se tornaron, hermanos, lo que están llevándonos a nosotros en las reuniones. Por el ejemplo de ellos, muchos padres fueron ganados, muchos adultos fueron tocados por el Señor. Hermanos, gracias al Señor. Esto es la fuerza de la palabra del Señor. Yo también, para terminar, y aún quiero usar en esta parte, aún quiero usar Deuteronomio 11. ¿Puedo usar? Vamos a ver Deuteronomio 11, versículo 8. Allí nos dice: guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Hermanos, Dios quiere introducir su pueblo en la buena tierra de Canaán. Y para que usted pueda tener fuerzas para entrar en la buena tierra de Canaán, hermanos, usted necesita guardar los mandamientos del Señor, y los mandamientos del Señor son órdenes del Señor. No es optativo usted guardar o no, son órdenes de nuestro único Dios. ¿Para qué? Para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Hermanos, esta buena tierra ya representa a Cristo, que Dios nos dio como una buena tierra, y cada uno recibió con una porción de la tierra. ¿Usted sabía esto? En el libro, en la epístola de Pedro, él dice, cada uno fue dado, a cada uno de nosotros se repartió una porción de la tierra, que es la fe igualmente preciosa. No tengo tiempo de explicar mucho esto. Entonces, el apóstol Pedro dice que cada uno de nosotros recibimos un lote de tierra, una porción de la tierra, que es la fe igualmente preciosa. Yo recibí una porción de tierra que es Cristo, para que yo pueda labrar la tierra, trabajar sobre ella, para disfrutar de los frutos de la buena tierra. ¿Ustedes entienden? Entonces, este Cristo que Dios te dio para tomar fruto de esta tierra, entonces usted necesita guardar la palabra del Señor. Usted va a prolongar sus vidas sobre esta buena tierra. Su vida se va a prolongar y usted va a prosperar en esta buena tierra. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Algunos pueden no entender cómo va a regar con el pie. Entonces, en Egipto, esto es en el mundo, si usted quiere desarrollar un trabajo, usted entonces necesita ejecutar un trabajo para poder usted
tener el resultado de su trabajo. Esto quiere decir, la tierra de Egipto dependía de que usted regase esa tierra, pero para regar esta tierra usted necesita ejecutar un trabajo. ¿Cómo hacer con los pies? Probablemente era un instrumento que los egipcios inventaron. Al usted pedalear con los pies, de alguna manera el agua era bombeada, el agua es transportada para la labranza. ¿Entienden? Entonces usted necesitaba regar su tierra en Egipto a través de su esfuerzo, a través de su labor, de su sudor. Usted entonces regaría la tierra para poder producir la tierra para usted. Pero la buena tierra de Canaán no es así. Versículo 11. La tierra la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Quiere decir, esta buena tierra que van a poseer no depende tanto de su esfuerzo. Esta tierra que van a poseer, que es Cristo, depende de los cielos. Depende de los cielos. Entonces, todo lo que usted tiene que hacer, hermanos, es trabajar en la palabra. Mire la importancia de la palabra. Versículo 12 ahí. Porque esta tierra no es la tierra de Egipto, de la cual Jehová tu Dios cuida. Es el Señor que cuida. El Señor es quien administra esta tierra. Siempre están sobre ellos los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. El Señor está cuidando de usted todo el tiempo. 365 días en el año. Dios está atendiéndolo a usted, cuidándolo. En cuanto usted hace la inmersión en la palabra, en cuanto usted inculca la palabra, graba la palabra en su corazón, Dios está haciendo su trabajo por usted y para usted. Si obedecieres cuidadosamente, lo único que necesita no es para pedalear con nuestro pie para regar la tierra. Lo único que nos cabe es obedecer diligentemente sus mandamientos. ¿Ustedes entienden? Miren qué eficacia tiene la palabra de cumplir la palabra. Si obedecieses cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es lo único que el Señor exige de nosotros. Es grabar su palabra, amar su palabra, hacer que su palabra funcione dentro de nosotros. ¿Y cómo esta palabra va a funcionar? Va a traer el amor de Dios. Va a llenarme del amor por el Señor y voy a hacer que yo sirva al Señor. Yo daré, Dios dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, en el tiempo correcto. No necesita usted pedalear, no necesita usted regar. Yo voy a regar. Pero si usted guarda mi palabra, si usted inculca mi palabra, si usted guarda mi palabra en su corazón, haciendo inmersión en la palabra, yo voy a dar la lluvia, ¿está bien? Entonces, las primeras lluvias y las tardías. Las primeras son para sembrar en el tiempo correcto. Y las últimas son para la cosecha también en el tiempo correcto. Deje que el Señor cuide de eso. ¿Y usted tiene que cuidar de qué? Cuidar de la palabra. Amar la palabra. Grabar la palabra todos los días. Todos los días. Entonces, para que recojas tu grano, tu vino y tu aceite, y daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y saciarás. Cuando habla de nuestros ganados, habla de sus negocios. Dios cuida de sus negocios. Hay hermanos que saben que en el pasado Él no tenía cuidar las cosas del Señor. Ellos estaban preocupados con sus negocios, con sus cosas, ¿no es así? Pero hoy Él ganó la visión. No, mi oficio principal es servir al Señor. Y hoy el Señor le da en cuanto Él está durmiendo. ¿Entienden o no? Entonces, hermanos, no es que
usted queriendo hacer con su esfuerzo, el Señor te va a dar la hierba al campo, a su ganado. De su negocio Dios va a cuidar. ¿Usted no cree esto? Y comerás y te saciarás. No te va a faltar, no. Si no, queda muy gordo. Ahí el versículo 18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Es la única exigencia de Dios. Grabe la palabra de Dios en su corazón. Ame la palabra profética. Y en su alma, en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestras manos, y serás por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los adolescentes ya practican esto. Ya están acostándose oyendo la palabra profética. Están durmiendo con Dios. Están levantándose, escuchando la palabra, haciendo la inmersión en la palabra. Hermanos, es esto que el Señor quiere de nosotros. Solo esto el Señor quiere de nosotros. Del resto, Él cuida. Oh, Señor Jesús. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Umbrales, para quien no sabe, son los costados de la puerta y la parte superior de la puerta. Y usted escribe la palabra del Señor y escribe la palabra del Señor en las puertas de su casa. Y hermanos, hoy todo esto está aquí. Use esto aquí. Miren qué cosa maravillosa. Para que vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres, y que le habéis de dar como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole, ¿qué va a suceder? Y siguiéndole a Él, ustedes perciben que cuanto más usted se aproxima de la palabra de Dios, usted graba la palabra de Dios en su corazón, usted se acerca a Dios. Nuestro Dios no son aquellos dioses falsos que las naciones paganas tenían miedo de ellos, de sus castigos, por eso que sacrificaban las cosas para que Él no esté airado con el pueblo. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios de castigo. Nuestro Dios es un Dios que quiere a usted bien cercano a Él, bien íntimo de Él, que usted lo ame de todo su corazón. No es vivir con miedo de su castigo, no. Oh, Señor Jesús. Y yo voy a leer solo un versículo 25. Versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, será vuestro desde el desierto, el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Hermanos, si usted tan solamente guarda la palabra del Señor, haciendo la inmersión, haciendo con que la palabra todos los días esté grabada en su corazón, Dios va a cuidar de su disfrute. Dios va a cuidar de su prosperidad. Dios va a cuidar de sus negocios. Y no solo esto, hermanos, donde la planta de nuestros pies pisen, Dios va a darnos esa tierra. Esto quiere decir ¿qué cosa, hermanos? Esto es conquistar esta tierra de regreso al Señor. Cuando nosotros salimos a las calles predicando el Evangelio, puede orar por usted, y dejamos los libros que contienen el Evangelio del Reino para las personas. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos ¿qué? Conquistando la tierra para el Señor. Dios entonces prometió, en estas condiciones, donde usted ponga sus pies, yo le voy a dar a usted. Hermanos, vamos a pisar.
En esta condición correcta, vamos a pisar con la planta de nuestros pies predicando el Evangelio en las calles y el Señor va a darnos. Hermanos, por eso que nosotros estamos, gracias a Dios, en esta nueva etapa, nosotros estamos conquistando la tierra en África. África está entrando por este camino de predicar el Evangelio del reino, colportaje. El Señor está dando una nuevo oxígeno para ellos y están prosperando. Nosotros también pisamos con nuestros pies en Oceanía, otro continente que nosotros no habíamos pisado. Y ahora nosotros ya estamos en Australia. Nosotros estamos en Puerto Rico. Nosotros estamos en América Central, América del Norte. Nosotros estamos en Europa y el Expo Libro recientemente pasó por algunos países del este europeo y aún está pasando por Ucrania. Miren, hermanos, pasaron por Hungría, Eslovenia, Checoslovaquia, República Checa y así en adelante, Polonia, están siguiendo. Hermanos, donde ponga la planta de nuestros pies, el Señor nos prometió darnos. Pero hay una condición. Usted tiene que guardar mi palabra. Usted tiene que inculcar mi palabra. Yo leí también, hermanos, en Deuteronomio, no voy a leer ahora, hermanos, cuando el Señor establezca rey en Israel, el primer día de su reinado, el rey necesita mandar, el rey necesita hacer transcripción, igual que nuestros adolescentes, necesita hacer una copia de la palabra del Señor en un libro. Y este libro, hermanos, será un libro que él debe leer todos los días de su vida. Él debe leer en el momento de dormir, de despertarse. Él debe leer todo el tiempo. Hermanos, solamente así que el rey de Israel consigue gobernar por Dios. Hoy, hermanos, es lo mismo. Nosotros debemos amar la palabra del Señor. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, el Señor engendró su iglesia en el día de Pentecostés. Y a partir de entonces, Jesús, que estaba con sus discípulos, después de la resurrección, apareció por 40 días hablando del reino de Dios con ellos. Esto está en Hechos capítulo 1. Y después del día de Pentecostés, hermanos, Jesús no apareció más a sus discípulos, porque a partir de aquel momento la iglesia pasó a ser usada como instrumento de Dios, hermanos, para traer la palabra de Dios y dar dirección del Espíritu. Ustedes perciben que cuando el Espíritu Santo bautizó descendiendo lenguas como de fuego sobre aquellos 120 galileos, hermanos, el Espíritu Santo bautizó a aquellos judíos que creyeron en el Señor Jesús para dentro de un cuerpo. Jesús no vino aquí en la tierra, hermanos, para fundar una nueva religión. No vino aquí en la tierra para montar una organización religiosa, una institución religiosa, no. Jesús vino para dar vida. Él vino como el grano de trigo, que murió en la tierra en la cruz, y por la resurrección produjo muchos granos. Y estos muchos granos, hermanos, somos nosotros, los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Y hoy Él es la cabeza de este cuerpo y nosotros somos miembros de este cuerpo. Entonces, en el día de Pentecostés no se fundó una organización religiosa. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo bautizó a las personas que creyeron en Jesús en un solo cuerpo. En Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, los gentiles pidieron a Pedro que vaya allí para hablar la palabra de Dios, y el apóstol Pedro, en cuanto hablaba, el Espíritu Santo también los bautizó. ¿Qué significa este bautismo del Espíritu Santo? Los bautizó también a los gentiles que creyeron al Señor para dentro del mismo cuerpo.
Entonces, hermanos, nosotros somos miembros vivos del cuerpo de Cristo. No somos una institución religiosa humana. Esto es lo que necesitamos entender. Y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, dependemos de la cabeza. Dependemos del suplir de la cabeza. Y el suplir de la cabeza viene a través de la palabra. La palabra. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, vamos a continuar. Efesios 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir, Dios, para poder hacer que Cristo encabece sobre todas las cosas, como Él dijo en los versículos 9 y 10, tanto la de los cielos como la de la tierra, quiere decir, hasta los seres angelicales. Dios desea que Cristo sea la cabeza sobre todo, pero para esto, Dios entonces necesita usar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo. Entonces, para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, Cristo primeramente fue dado por Dios a la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? ¿Es una institución religiosa? No. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces Dios necesita primeramente llenar la iglesia, encabezar la iglesia con Cristo para después usar a la iglesia por la obediencia a la cabeza, poder introducir la obediencia de todas las cosas a Cristo. ¿Ustedes me entienden ahora? Hermanos, esta es la voluntad de Dios. Por eso ya voy directamente a Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 4 dice así, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, no estamos juntos en una institución religiosa. Estoy repitiendo nuevamente. Cuando nosotros nos miramos unos a los otros, tenemos que tener la visión de que nosotros estamos en un cuerpo orgánico, lleno de vida. Y nosotros somos miembros uno de los otros. Somos miembros de este cuerpo. Siendo miembros, cada uno tiene su función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En el versículo 4 dice, porque no todos los miembros tienen la misma función. Esto es lo que nosotros necesitamos ver. Nosotros somos miembros, unos complementan a los otros. No hay miembros que compiten en el cuerpo. Hay algún miembro que compite en su cuerpo, la mano derecha compite con la mano izquierda, su pie pelea con su tobillo. No, todo se complementa. Es así que ustedes tienen que verse. Nosotros somos miembros y cada uno tiene su función y no todos tienen la misma función. No tiene sentido decir, ¿por qué usted no hace lo que yo hago? Porque usted tiene su función y yo tengo mi función. Cada uno tiene su función. ¿Qué necesita el cuerpo? De estas funciones, ¿cuáles son las funciones vitales? Por él dice, versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, sí, el de profecía,
úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, cuando se trata de las funciones, él comienza por la función más importante. Pablo comienza con la función más importante. ¿Cuál es la función más importante? Es la profecía. ¿Qué es la profecía? Es profetizar. Muchos entienden profecía como predecir el futuro. También posee este significado, pero el significado principal de una función en el cuerpo de Cristo, hermanos, es alguien que profetice por Dios, alguien que hable por Dios. Si usted, algunos, en la misma versión restauración, en la nota de pie, deja muy claro que esta profecía aquí no es la profecía de una manera genérica, general. La profecía aquí, hermanos, es hablar por Dios bajo la inspiración directa de Dios. Este es el papel, hermanos, del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, él dice, yo, bajo una revelación, Dios entonces me encargó de ser un dispensador de la gracia de Dios. Y yo no hago por mí mismo, yo hablo según la revelación del misterio que el Señor me da. Entonces, ¿cómo el cuerpo de Cristo, hermanos, consigue sobrevivir, consigue vivir, consigue tener dirección, consigue moverse? Hermanos, todo depende de la cabeza. Y lo primero que la cabeza hace, hermanos, es usar la boca, usar la profecía, hablar por Dios. No es hablar por Dios de una manera genérica, es hablar por Dios bajo una inspiración directa de Dios, inspiración directa del Espíritu Santo. Hermanos, este punto es muy importante. Muy importante. Ahí, después, enseguida vamos a ver, ahí dice, si ministerio, dediquémonos al ministerio. Ministerio aquí es servicios. Principalmente los diáconos sirven en la iglesia. Si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Entonces nosotros tenemos quien profetiza, quien habla bajo la inspiración directa de Dios, la inspiración directa del Espíritu Santo, y nosotros tenemos quien enseña. Entonces usted va a pensar que son dos cosas que compiten. No, no son dos cosas que compiten. Si usted va a ver la nota de al pie de la versión restauración, va a ver que quien enseña, él no enseña según lo que él quiere. Esta persona que enseña de acuerdo con la palabra profetizada bajo la inspiración directa de Dios. Entonces todo tiene una línea, hermanos. Nosotros no tenemos dos o tres frentes. Todo tiene una línea porque todo sale de la cabeza. Y después, aún hay más. O el que exhorta. Quien exhorta, él exhorta conforme a quien profetiza según la inspiración directa de Dios y según quien enseña. ¿Ustedes entienden? Entonces hay toda una sola línea, es solo un fluir. No hay dos, tres funciones que compiten. En mi ser aquí, la cabeza, quien manda todo. No hay dos órdenes que compiten. Por eso, hermanos, en la iglesia también no hay, por eso que no hay desorden en la iglesia. Pero, oh Señor Jesús, entonces profetizar es hablar por Dios. Esto quiere decir, y hay varios niveles de profetas. Por un lado, en 1 Corintios 14, ahí habla que todos pueden profetizar. Voy a leerles a ustedes. 1 Corintios 14, versículo 3. Versículo 3 dice así: pero el que profetiza habla a los hombres. Primero Pablo
Dice así, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, ¿qué es este profetizar aquí? Es hablar por Dios. Hablar por Dios. Entonces, aquí, el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por ejemplo, cuando ustedes se juntan, se reúnen para hacer inmersión, ustedes toman la palabra profética, comienzan a hablar en la inmersión. ¿Qué ustedes están haciendo? Ustedes están hablando unos para los otros, ¿no es así? Ustedes están profetizando. Ustedes están usando la palabra de Dios para profetizar unos a los otros. Y este profetizar edifica. Este profetizar consuela. ¿Es así? Este profetizar exhorta. Hermanos, es esto que nosotros necesitamos hacer. Entonces, a este nivel de profetizar, todos los miembros del cuerpo tienen que usar esto. ¿Qué más? Versículo 26, por ejemplo. Versículo 26. ¿Y qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ahí en el versículo 31, porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hermanos, todos nosotros podemos profetizar y debemos profetizar para la edificación de la iglesia, para exhortación y consolación. Pero este profetizar, hermanos, viene de la misma palabra profética, de la misma fuente, del mismo origen, de aquel profetizar bajo la inspiración directa de Dios, la revelación del Espíritu Santo. ¿Saben por qué esto es importante? Porque, hermanos, esta inspiración directa del Espíritu Santo, inspiración directa de Dios, que Dios da a través de la revelación para su profeta, para hablar con su iglesia, hermanos. Esta palabra da dirección a la iglesia, ¿no es así? Segunda Pedro capítulo 1. ¿No da dirección a la iglesia? Y no solo esto, hermano. Esta palabra, cuando da dirección, esta palabra trae el liderazgo del Espíritu Santo en la iglesia. Yo creo que nunca pensaron así. Cuando usted tiene la palabra profética dando dirección a la iglesia, esto significa que el Espíritu Santo es líder, lidera la iglesia. Usted ya debe haber leído algún libro de Watchman Nee hablando que la iglesia necesita tener la autoridad del Espíritu Santo. Pero, ¿de dónde el Espíritu Santo tiene la autoridad sobre la iglesia? Es en la palabra profética, es en el hablar, en la dirección. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Hermanos, por eso cuando no hay más la palabra profética, no hay más la profecía, hermanos, ahí para de tener dirección y se detiene la autoridad del Espíritu en la iglesia. Es esto que sucedió en los casi 19 siglos de degradación de la iglesia. Ustedes van a pensar, Pedro está muy caduco porque habla siempre de lo mismo, pero este punto, hermanos, es esencial. Este punto es lo que trajo la degradación de la iglesia. La falta de este punto trajo la degradación. Por eso, el Espíritu Santo necesita tener autoridad en la iglesia. Cristo necesita tener autoridad en la iglesia. Pero ¿de qué manera el Espíritu Santo tiene autoridad en la iglesia? Por la palabra. ¿Y cómo usted sabe que esta palabra viene de Él? Para usted obedecerlo como una autoridad cuando la palabra se confirma.
¿No es así? Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Ahí, hermanos, nosotros tenemos... Voy a andar un poco más rápido. Vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Yo voy a leer nuevamente. Porque así como el cuerpo es uno, mi cuerpo es uno solo. Tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. El versículo debería terminar así. Así también la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tiene muchos miembros y los muchos miembros siendo muchos, pero aún constituyen un solo cuerpo, así es la iglesia. Pero no, aquí dice así también Cristo. ¿Por qué él dice así? Ahí viene lo que yo hablé ayer. Hermanos, lo que Dios está haciendo a través del fluir del río de la gracia para su iglesia, ¿qué está haciendo? Está supliéndonos con su gracia. Está supliendo a su iglesia ¿con qué? Con la gracia, con la vida, con los atributos divinos, con la esencia de Dios que es luz, es amor. ¿No es así? Él está llenando la iglesia ¿con qué? Con la palabra y con el mismo Cristo. ¿Estoy errado? Habite ricamente la palabra de Cristo en vuestros corazones, en vosotros. Y después, en Efesios 3, él dice, habite Cristo en vuestros corazones. Entonces, el trabajo que Dios está haciendo, dispensándonos a través de la palabra, hermanos, primero para darnos dirección, nos da autoridad de la cabeza, autoridad del espíritu. ¿Y qué Él está haciendo? El trabajo que Él está haciendo con cada miembro del cuerpo de Cristo. Él está llenando cada miembro del cuerpo de Cristo con su palabra a través de la inmersión, a través de inculcar la palabra, y inculcando la palabra en el corazón de cada uno, Él está llenando Cristo. Va a llegar un tiempo que usted va a decir, yo no soy más yo, sino Cristo. Discúlpeme hablar así, porque no habrá más judío, no habrá más griego, no habrá hombre ni mujer. Cristo es todo en todos. Este es el deseo de Dios. Dios está colocando Cristo para que habite en su mente, en su emoción, en su voluntad. Va a llegar un día que Él va a llenarlo a usted con Cristo hasta un punto que va a llegar a la plenitud de Dios. Hasta que seáis llenos hasta la plenitud de Dios. Y en ese momento, hermanos, la iglesia será Cristo. ¿Entienden? Usted hoy es un miembro del cuerpo de Cristo, aún no totalmente llenado por Cristo. Hoy tal vez no pueda decir así también con relación a Cristo, pero estamos yendo en esta dirección. El Señor está llenándolo a usted con Cristo. Está llenándome a mí con Cristo. ¿A través de qué? A través de la palabra. Por eso, ¿cómo es importante la inmersión en la palabra? Oh, Señor Jesús. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cómo es que a nosotros se nos fue dado a beber un solo espíritu? A través de la palabra. Estamos bebiendo del espíritu, ¿no es así? A través de la palabra estamos comiendo de Cristo, estamos bebiendo de Cristo, estamos llenándonos de Cristo a través de la palabra de Cristo. Porque también el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
no es un solo miembro. Si todos quieren ser la mano, hermanos, no hay un cuerpo. El cuerpo no está solo constituido de un solo miembro, está constituido de todos los miembros. Y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Usted va a decir, a mí me gustaría ser como aquel hermano con su función. Yo no tengo la función de aquel hermano, entonces no soy del cuerpo. No es verdad esto. El Señor te dio una función. Cada uno es importante en el cuerpo, hermanos. Míreme a mí, mi cuerpo. Yo aprecio todos los miembros de mi cuerpo. Yo valoro cada miembro de mi cuerpo. Cada miembro de mi cuerpo para mí es importante. Un dedo con la uña encarnada, ¿no es así a mí? Yo sé que usted tiene ese problema. Una uña encarnada en el dedo te deja tan mal solo porque es un miembro pequeño. Un miembro está lastimando la uña. Molesta a todo el mundo. Todos los miembros son importantes en el cuerpo. Y si la oreja dijere, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. El oído diría, quiero ser como el ojo, es tan lindo, tiene color, el oído es feo, quiero ser el ojo. No es usted quien lo escoge. ¿Usted sabía esto? No es usted quien lo escoge, es Dios quien lo escoge. Si todo el cuerpo fuese ojo, nosotros seríamos un monstruo. Ya pensó, todos los miembros son ojos. Nadie quiere llegar cerca de nosotros. Entonces, hermanos, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Miren el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. No es su opción, no es mi opción. No es su elección, no es mi elección. Es Dios quien nos coloca en el cuerpo donde Él quiere. Y Él sabe lo mejor. ¿No es así? Por eso, hermanos. Infelizmente, como en la antigua Grecia había muchos filósofos, comenzaron a surgir muchos filósofos con bellas filosofías de vida. Y entonces los griegos estaban acostumbrados en sus plazas que ellos llamaban ágora, que allí surgían cada tanto un filósofo y predicaba su filosofía y llevaba tras sí seguidores. Ahí venía otro filósofo, presentaba su línea filosófica y a algunos les gustaba de su línea y eran sus seguidores. Y así funcionaba en la Grecia antigua. Ahí, cuando surgió Pablo estaba siendo usado como profeta de Dios. Pablo estaba siendo usado, hermanos, como aquel que hablaba la palabra de Dios, bajo la inspiración directa de Dios, del Espíritu Santo. Ahí entonces vinieron algunas personas pensando que era así, como es en el mundo, tiene que ser en la iglesia, y venían a competir con Pablo, hermanos. No es la elección del hombre, no es opción del hombre. Aún porque, no sé si usted percibe, en todas las epístolas de Pablo, él quiere mostrar, yo no soy merecedor de Dios haberme llamado para ser un predicador y para ser el apóstol. Yo mismo soy menor de todos los ángeles, de todos los santos. Él no dice así, yo soy menor de todos los santos, yo fui perseguidor de la iglesia, en otro tiempo yo fui terrible. Yo coloqué hombres y mujeres en las cárceles. Yo no soy útil. Yo no merezco que Dios me haya colocado en el lugar de profetizar por Dios. Entonces, hermanos, ¿quién generalmente es escogido por Dios para esta función tan vital? Generalmente este miembro no se juzga capaz para esto. Y cuando Moisés fue llamado en medio de la zarza, ¿ustedes recuerdan esa historia? En Éxodo 3, 1 al 14, ¿ustedes recuerdan que cuando Moisés tenía 80 años de edad apacentando
el rebaño de su suegro en el desierto de Midian, y de repente él estaba en un lugar, en el monte de Dios, y Dios le apareció en una zarza. Y cuando Dios lo llamó, ahora yo te voy a enviar para hablar con Faraón, para dejar que mi pueblo vaya, para que mi pueblo me sirva en el camino de 3 días por el desierto. Ahí Moisés dijo, no, yo no tengo más la mínima condición. Yo cuando tenía 40 años yo me creía capaz, pero ahora no tengo la mínima condición. Soy pesado de lengua, pesado de boca. Señor, mande a otras, yo no tengo condiciones. Generalmente, hermanos, las personas que el Señor usa son personas que ven que no tienen condiciones de ser usados. Así también Jeremías capítulo 1, cuando él fue llamado, él dijo, Señor, llama a otros, yo no tengo condiciones. Hermanos, la opción no es del hombre, la opción es de Dios. Oh Señor Jesús. Por eso que solo que infelizmente entre los hombres, como aquel que habla parece que tiene una importancia mayor, entonces todos quieren ser la boca, todos quieren tener la función de Pablo. Por eso que comenzaron a tener mucha competencia de quien habla. Hermanos, es Dios quien escoge. Es Dios quien lo coloca, no es la opción del hombre. Entonces, tal es así que eso está en la carne del hombre. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Los propios hermanos mayores de Moisés estaban dudando que Moisés fuese llamado para esta función específica. Capítulo 12, 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado una mujer cusita. Parece que Moisés hizo algo equivocado, pero se aprovecharon de algo que ellos creyeron que Moisés hizo equivocado. ¿Para qué? Para un problema principal, para la insatisfacción en su corazón. Versículo 2 dice, el versículo 2 está bien expuesto esto. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. En la iglesia solo hay un hablar profético. En la iglesia del Señor solo hay un canal que habla la palabra profética. Dios también no puede usar a otros. ¿Ha hablado Moisés solo por Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Yo, María y yo, Aarón. También el Señor nos ha usado para hablar. Y Jehová los oyó. Ahí versículo 3, es interesante que lo que dice. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Por qué este versículo está colocado aquí? Parece que no encaja bien aquí. ¿Sabe qué quiere decir esto? Quiere decir que Moisés nunca disputó ese lugar. Él nunca luchó por este lugar porque él mismo quería rechazar el llamamiento del Señor. Hermanos, no quiera usted disputar ese lugar. Es Dios quien lo coloca a los miembros, dispone los miembros, ¿no es así? Como Él quiere. Lo que Él cree mejor, Él lo va a colocar. Nos cabe a nosotros solamente obedecer, nos cabe a nosotros ser fieles, cada uno ser fieles en aquello que el Señor me dio como función. El Señor va a bendecirte. Puede tener seguridad que el Señor te va a bendecir. Usted no tiene idea. Yo acompañé al hermano Don por todos los años de su ministerio. Usted no sabe qué sufrimiento tiene quien está en la delantera. Lleva las pedradas, es criticado, maledicencias, hablar mal. Hermanos, él sufrió persecuciones, sufrió todo tipo de cosas. Ustedes no saben los detalles. Yo hablé al Señor, Señor, esté lejos de mí esto. Aparta de mí este cáliz, Señor, si fuese posible. Yo le dije esto al Señor. Aparte de mí este cáliz. Yo vi el sufrimiento del hermano Don. Todo recae sobre él. Ustedes inventan un grito de guerra, que a alguien no le gusta, cae sobre mí.
Ustedes hacen algo que a alguien no le gusta, viene sobre el que está en la delantera, ¿no es así? Yo no quiero estar en este lugar, pero no tengo opción, no tengo opción. Yo busco solo ser fiel al Señor. Y por otro lado, hermanos, yo confío en el Señor. Él me da descanso, porque Él me prometió esto. Yo le dije a Él, yo no tengo ninguna condición, le dé a otro, yo no tengo condiciones. Ahí el Señor me dio esta promesa que yo ya hablé para ustedes, Éxodo 33. El Señor prometió a Moisés esto y vino hasta mí también. Yo iré contigo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Hermanos, solo esto es lo que me tranquilizó. Hermanos, Señor, no me diga salir de este lugar, yo no voy a salir. El Señor me dio esta promesa entonces. Hermanos, por eso, hermanos, no dispute, no dispute. Solamente acepte lo que el Señor le coloca. Y usted va a tener bendición. De la misma manera que una mano es fiel en su función y una boca es fiel en su función, él va a recibir el galardón. ¿No es así? No quiera hacer aquello que usted no fue colocado. Oh, Señor Jesús. Ahí el Señor dice, el versículo 6. Y entonces dijo para Aarón, Moisés y María, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, aparte de Moisés hay otros profetas. Hay profetas. Le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. No sé si ustedes entendieron este versículo. Yo también no había entendido hasta hoy. De repente el Señor me reveló, hermanos, en lo referente al pueblo de Dios, que es la casa de Dios, Él solo tiene un siervo fiel que toma liderazgo allí. No es así con mi siervo Moisés, pues él es fiel en toda mi casa. Sobre profetizar, hablar lo que Dios quiere para su vida, ahí usted puede hablar lo que quiera, pero para la dirección para la iglesia, Dios tiene una sola fuente. Dios tiene una sola línea de liderazgo. No es así con mi siervo Moisés, pues él es fiel en toda mi casa. Ustedes recuerdan Hebreos, el Señor, el autor de Hebreos dijo lo mismo, que Cristo, así como Moisés era fiel en su casa, Cristo, como sumo sacerdote después que subió a los cielos, como del orden de Melquisedec, él es fiel en la casa de Dios. Él toma liderazgo, él tiene el liderazgo en la casa de Dios. Entonces Moisés tenía el liderazgo en la casa de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hermanos. Dios también usa personas específicas para dar el liderazgo del Espíritu Santo. No es el liderazgo de Moisés, es el liderazgo de Dios a través de Moisés. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Entonces, la palabra profética, vamos a seguir el orden aquí. ¿Recuerdan? Números capítulo 9, vamos a mirar. 9, vamos a ver, ya estamos en número, vamos a ver Números 9, versículo 23, solo para economizar el tiempo. Al mandato de Jehová acampaba y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Esta palabra, según el mandato del Señor, si usted va al original, es la boca del Señor. Entonces, según la boca del Señor, el pueblo de Dios se movía.
marchaba, tenía una dirección, alguien daba una dirección. ¿Quién daba la dirección? Era el Señor, la boca del Señor que daba la dirección. Y según el mandato del Señor, el pueblo paraba. ¿Y quién daba esta orden para que el pueblo pare? Es la boca del Señor. ¿Y quién es la boca del Señor? ¿Quién es la boca del Señor? ¿Será que de los cielos apareció una boca grande hablando con el pueblo? ¿Quién es la boca del Señor? Por eso él dice así: cumpliendo su deber según el orden. El orden aquí, esta palabra significa boca, según el mandato de Jehová por intermedio de Moisés. Entonces Moisés era el canal para representar la boca de Dios, para dar la orden al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, con relación al pueblo de Dios, con relación a la iglesia, Dios tiene solo una dirección. Dios tiene solo un hablar. Dios, la boca de Dios está representada por este canal. Y este canal, hermanos, yo voy a repetir, no es solo individualmente. Este canal tiene una procedencia individual, pero él tiene una extensión colectiva. Gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos muchos que son profetas en cada región de la obra aquí. Muchos hermanos aquí son profetas. Y estos profetas son la extensión de la boca del Señor. Solo que ellos hablan lo que la boca del Señor hable. Nosotros somos uno. No se agrega nada ni se quita nada, y esto mismo transmite, segunda Timoteo 2:2, esto mismo transmite a hombres fieles e idóneos que son capaces de transmitir a otros también de una manera fiel. Hermanos, estos hacen parte de la boca colectiva. Nosotros tenemos varios hermanos que son profetas en varias regiones de la obra para llevar esta palabra a toda la tierra. Gracias al Señor. Entonces, esta palabra, hermanos, y hoy, ¿quién habla? En el Antiguo Testamento era Moisés, era la boca del Señor. Hoy, ¿quién habla? Hebreos capítulo 1. Señor Jesús. Hebreos capítulo 1. Voy a hablar la parte histórica, pero voy a ser bien rápido. Capítulo 1, versículo 2. Versículo 1 dice así: Dios habiendo hablando, hermanos, Dios siempre ha hablado. Cuando Dios habla, la obra de Dios se realiza. ¿No es así? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteriores días, cuando llegó la época del Nuevo Testamento, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, Dios ha hablado por el Hijo y continúa hablando por el Hijo. Por eso, hermanos, nosotros, quien habla, el apóstol Pablo, él habla: yo soy apóstol de Cristo Jesús. Quien manda, hermanos, es Cristo. Y quien habla es el Hijo. No es el hombre. Quien habla es el Hijo, solo a través del canal de un hombre. Nosotros estamos hoy en esto. Así como Jesús, cuando estaba en la tierra, él no hablaba sus propias palabras. Él no tenía el derecho de hablar. Juan 14. Él no tenía el derecho de hablar sus propias palabras, así como un profeta usado por Dios, bajo la inspiración directa de Dios, no habla sus propias palabras. Jesús era así. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan versículo 10, versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí
Él hace las obras. La palabra que Jesús hablaba no venía de Él. Las palabras que Jesús hablaba venían del Padre. Y cuando Jesús hablaba, la obra del Padre era hecha. Hermanos, esto es que está sucediendo hoy. El Señor usa la palabra para hablar la palabra y Él inspira a sus profetas. Capítulo 15 aún. Capítulo 15 de Juan, versículo 20. Cuando venga el Consolador que vendrá del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio, hermano. Entonces es el Espíritu de verdad hoy, el Espíritu que inspira, que manda, que da, que tiene la autoridad sobre la iglesia. Solo para leer 2 Pedro 1, que yo mencioné rápidamente, para que ustedes no salgan de aquí sin este versículo. 2 de Pedro capítulo 1 dice que Señor Jesús, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, en cuanto el Señor no venga en su segunda venida, la estrella de la mañana no llega, la mañana no llega, nosotros estamos en medio de una oscuridad. Nosotros vivimos en una noche de densas tinieblas. Hermanos, en la noche oscura, Jesús aún no vino, no hay la estrella de la mañana para iluminarnos. Nosotros somos iluminados ¿por qué? ¿Quién es quien nos da dirección en un lugar oscuro? Gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos la palabra profética. La palabra profética es como una antorcha, como una lámpara que se prende delante de nosotros y nos da dirección. Vamos a seguir esta antorcha porque quien sigue la palabra profética, quien sigue esta antorcha, ¿sabe dónde va a llegar? Va a llegar en el amanecer. La estrella de la mañana, del alba, va a nacer en su corazón. ¿No es maravilloso esto? Entonces, quien sigue la palabra profética va a llegar allá. Va a encontrar en el amanecer, va a encontrar la venida del Señor ya, una venida secreta del Señor. Solamente los vencedores tienen este privilegio. Por eso, hermanos, vencedores siguen la palabra profética. Oh, Señor Jesús. Ahora voy a hablar un poco de la parte histórica. En el siglo II, en el segundo siglo, con la muerte de Juan, no surgió ningún apóstol para dar dirección a la iglesia. Terminó la antorcha, se acabó la palabra profética. No surgieron apóstoles para dar dirección a la iglesia por medio de la palabra inspirada por el Espíritu. Entonces, ellos inventaron una manera para que la iglesia no se quede sin liderazgo. Imaginen, hermanos, hasta cuando tenía la palabra profética, ¿de quién era el liderazgo? El liderazgo del Espíritu, ¿no es así? Claro, por medio del apóstol. Pablo dice, Dios nos ha dado a la iglesia en primer lugar los apóstoles. Los apóstoles lideran, pero los apóstoles lideran ¿por medio de qué? Por medio de la palabra profética. Y es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces es la autoridad del Espíritu Santo por medio de la palabra profética. Entonces cuando usted cesa la palabra profética, cesó el liderazgo, cesó la dirección. Miren qué terrible es esto, hermanos. No hay dirección. Imagínense en esta conferencia, saliendo de aquí, no sabe cuál dirección tomar. ¿No da desesperación? Usted no sabe para dónde seguir. Hermanos, gracias a Dios nosotros tenemos dirección. Para la palabra profética nos da dirección. Miren cómo esto es un gran alivio para nosotros. Oh, Señor Jesús. Entonces,
Ahí, ¿qué sucedió? Los padres apostólicos, así llamados padres apostólicos, solo para que ustedes se acostumbren con estos términos, los padres apostólicos eran llamados así aquellos que tuvieron algún contacto con los apóstoles del primer siglo, ¿entienden? O ellos sirvieron juntos o ellos pasaron algún tiempo con los apóstoles, entonces son llamados de padres apostólicos. ¿Qué ellos hicieron? Ellos entonces hicieron una propuesta. Ya que nosotros no tenemos la dirección del Espíritu, ¿cómo vamos a hacer? Las iglesias no pueden estar sin dirección. Entonces ellos propusieron el gobierno de los obispos. ¿Qué quiere decir esto? Este episcopado, el primer episcopado que surgió en la iglesia, ¿qué es esto? Ellos dijeron entonces, nosotros vamos a tener que... Los liderazgos de la iglesia tienen que sentarse juntos para ver la dirección de la iglesia, porque no tenemos la palabra profética. Entonces se reunieron, porque Pablo había enseñado que quien estaba en la delantera de la iglesia eran los presbíteros. ¿Cómo reunir todos los presbíteros, todas las iglesias, para definir la dirección de la iglesia? Hermanos, es muy complicado esto. Logísticamente es muy complicado. ¿Qué inventaron ellos? Ellos inventaron que entre los presbíteros de una ciudad vamos a elegir un liderazgo, sea uno o algunos. Ahí a ellos lo llamaron obispos, como si los obispos estuviesen sobre los presbíteros, y no es así en la palabra de Dios. Ustedes pueden ver esto en Hechos capítulo 21. Voy a mostrarles Hechos capítulo 20. ¿Quién eran los presbíteros? ¿Quién eran los presbíteros? Versículo 17. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo mandó a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo llamó a los presbíteros de la iglesia en Éfeso. Ahí entonces, en el versículo 28, Pablo dice a estos presbíteros: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Quiere decir, él llamó a los presbíteros de Éfeso para Mileto, y allí él les dijo: ¿ustedes son qué? Los obispos que el Espíritu Santo constituyó para que ustedes pastoreen el rebaño de Dios en Éfeso. Entonces, ¿quiénes son los presbíteros o ancianos? Son las personas que relativamente de entre los santos de aquella ciudad son más maduras. Entonces, por eso son llamados de ancianos, presbíteros. ¿Y por qué ellos son llamados de obispos? Obispo es episcopo en griego. Epi es sobre, escopo es visión, es mirar, es supervisión. Obispo tiene una función de supervisionar a la iglesia, supervisar el rebaño de Dios. Y presbítero es su persona, es más madura de entre los santos. Entonces es la misma persona, presbítero y obispo, solo que ellos inventaron esta jerarquía, que los obispos son superiores a los presbíteros. Hermanos, esto terminó dañando. Ahí surgió la primera noción de jerarquía en la iglesia. Ahí los obispos se tornaron una categoría en jerarquía superior a los presbíteros. Hermanos, esto es semejante a lo que yo hablé ayer. El problema del hombre en Mateo 18, recuerdan que hablé Mateo 18, en el comienzo versículo 3, los discípulos estaban disputando quién era el primero. Todos, el hombre natural ama la primacía, el hombre natural ama el primer lugar, el hombre natural ama el poder, ama el lugar diferente. Hermanos, infelizmente estos hombres crearon la jerarquía, ahí dañó todo.
Ahí no se detuvo más. ó Senhor Jesus, Entonces, vamos lá. oh Señor Jesús, vamos a continuar. Entonces, Aí surgiu ahí surgieron a obra dos nicolaítas. la obra de los Eu já Nicolaitas. falei isso numa mensagem, né? Yo ya hablé esto en un mensaje. Vamos a ver. 2, En Apocalipsis 2, Senhor Jesus. Señor Jesús. Apocalipse 2. Apocalipsis 2. Para a igreja em Éfeso, eles ainda Para la iglesia não tinham en permitido Éfeso, entrar ellos nesse aún conceito. no habían permitido entrar en este concepto. Capítulo A teu 2, favor, versículo que 6. odeias as obras Pero dos tienes nicolaítas, esto, as que quais aborrece eu las obras de los odeio. Nicolaitas, las cuales Aí yo no también capítulo- aborrezco. no Ahí capítulo en el 2 ainda, no capítulo, versículo 15, en el capítulo outro 2, sim já para a versículo igreja em 15, Pérgamo, para la iglesia en também Pérgamo, tens os que da Pérgamo. mesma Y forma también tiene a los que sustentam retienen a la doctrina de los doutrina. Nicolaitas, Aí já la se que yo tornou aborrezco. ensinamento. Ahí ya se tornó una enseñanza. Que é nicolaíta? ¿Qué es Nicolaita? Nico. Quem gosta de usar aquela... Os jovens gostam de usar aquela marca... Los jóvenes le gustan usar esta marca Nike. A Nike vem La do Nike Nico. viene de la palabra Nico. Nike viene de la palabra Nico. Nico tiene el significado de victoria y tiene el significado de dominio sobre. Entonces, Nicolaita significa el pueblo común, Leigo, tá? el pueblo laico, Então, un pueblo común. Entonces, es un grupo de personas que dominan sobre sobre el pueblo común. Entonces surgió una categoría superior en jerarquía que no está en la Biblia. Y con esto, hermanos, ¿qué sucedió? No bastase la ausencia del liderazgo de los apóstoles por medio de la palabra profética, inspirada por el Espíritu, que no tenía. El agregado de jerarquía trajo severos daños en la iglesia. Los llamados padres apostólicos se apartaron de la enseñanza de los apóstoles confiados a ellos, olvidándose por completo el gobierno del Espíritu Santo en la iglesia. Hermanos, esto es serio, serio. Cuando la iglesia no tiene más el liderazgo del Espíritu Santo por medio de la palabra profética, se termina todo. El clero, surgió el clero, un grupo de personas superiores. El clero pasó a tener altos privilegios, exigía cada vez más honras y la concesión de supremo lugar a los obispos. Los obispos reivindicando siempre los mejores lugares, el poder con sus consecuentes privilegios, los títulos y la autoridad fueron las armas de Satanás que Satanás usó para destruir la naturaleza santa y pura de la iglesia. Y por esto siempre ejercer un gran fascinio sobre la fútil naturaleza humana. La naturaleza humana caída les gusta estas cosas. Por eso, hermanos, usted puede ver que las personas que causan problemas en la iglesia generalmente tiene insatisfacción y ambición escondida por atrás. Quería tener cargo en la iglesia, quería tener lugar en el liderazgo, no le dieron. Y él queda insatisfecho y en la primera oportunidad él se revela y él es en contra. El hombre tiene esta tendencia, le gusta privilegio, poder, cargo. Dios nunca distribuyó cargos en la iglesia. Oh Señor Jesús, resumiendo la historia de la iglesia hasta el periodo de la iglesia en Tiatira, la historia no es larga, no tengo tiempo de hablar, pero yo resumí. La jerarquía se desarrolló hasta el gobierno papal sobre la iglesia. De obispos comenzaron a disputar entre los obispos quién era el mayor. Ahí entonces surgen los arzobispos. Entre los arzobispos se pelean quién era el mayor. Ahí surgen los cardenales y entre los cardenales disputan quién es el mayor.
surgen los papas, no era solo un papa, y entre los papas ahí se tornó todo un sistema papal ya instalado en la iglesia en Tiatira. Por eso, hermanos, la iglesia en Tiatira fue comparada a la mujer Jezabel, que a sí mismo se declara profetiza. Esto quiere decir, reivindica ahora que ella es aquella que habla por Dios. ¡Qué blasfemia! Aquí en Hechos capítulo 2, versículo 20, vamos a ver. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleres que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicarse y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2, versículo 20. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteraran, si no se arrepienten de las obras que de ella, y a sus hijos heriré y de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es terrible lo que esta mujer Jezabel hizo durante el periodo del tiempo de la iglesia en Tiatira. Muchas cosas ocurrieron. Solo de oír, hermanos, se arrepían los pelos. La crueldad, la mentira. Es como en Mateo 13, versículo 33, aquella mujer que puso un poco de levadura en 3 medidas de harina. Hermanos, la iglesia es masa pura, es harina de trigo puro. Cristo es el grano de trigo y nosotros somos los muchos granos que nacimos de él. La iglesia es harina pura, masa pura. Solo que esta mujer Jezabel colocó un poco de levadura. Y un poco de levadura leuda toda la masa, leudó toda la masa. Entonces, hermanos, esta levadura son las enseñanzas malignas, heréticas y paganos. Fueron agregados a la palabra de Dios. También ella es la gran prostituta con quien se prostituyeron los reyes de la tierra, y con el vino de su lascivia es que se emborracharon los que habitan sobre la tierra. Esto está en Apocalipsis 17. ¿Podemos mirar? Apocalipsis 17, versículo 1. Ronaldo, ainda tem tempinho, não? Ronaldo, ¿tenemos un tiempo todavía? Versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hermanos, esta mujer, durante la época de la iglesia en Tiatira, se enriqueció tremendamente juntamente con los reyes de la tierra. Ellos eran conniventes. Los reyes de la tierra colocaban impuestos también para la iglesia en Tiatira. Ellos se enriquecieron juntos. Uno se aprovechó de la influencia del otro. ¿Ustedes entienden? Entonces, todo esto será cobrado. Dios no va a dejar pasar esto. Y muchos, por amar la palabra pura de Dios, hermanos, luchaban por la verdad contra los errores de esta iglesia, como los albigenses. Yo hablé un poco esto en el pasado. Los habitantes de la ciudad de Albi, en la ciudad de Lambeque, en el sur de Francia, y también los seguidores de Pedro Baldo. Este merece nuestra atención. Pedro Baldo, de la ciudad de Lyon, Francia, ellos fueron grandemente perseguidos y cobardemente muertos, cruelmente muertos, tasados como herejes.
marcados como herejes por el ejército papado llamado, por la cruzada contra los cristianos y por la Inquisición que continuó enseguida. Ellos osaron porque era un pueblo que osó cuestionar la autoridad y la infalibilidad de la jerarquía del Pablo, la jerarquía papal. Hermanos, fue algo terrible. Los valdenses de Pedro Valdo, él fue el que inició el colportaje. Nuestros colportores, hermanos, vinieron gracias a él. Cou, ¿de dónde viene cou? Cou en francés, ¿qué es? Es el cuello, el pescuezo. Entonces, es algo que usted carga algo, es un bolso. Es como si usted tuviese un bolso con un asa que usted colgaba en su cuello y ellos colocaban dentro de la ropa este bolso colgado del cuello. Y Pedro Valdo en Lyon contrató traductores de la Biblia, tradujeron la Biblia del latín a la lengua local de ellos, para francés, pero era franco-provenzal. Entonces, hermanos, él mandó a traducir los 4 evangelios y mandó a traducir algunos otros libros de la Biblia, y el pueblo tenía copias. El pueblo no, ellos tenían copias, eran todos copiados, manuscritos, y ellos colocaban estas copias dentro de ¿qué? Dentro de un bolso que ellos cargaban, colgado por el cuello, solo que estaban escondidos dentro de la ropa. Entonces, ellos eran comerciantes de ropas, y cuando ellos salían de 2 en 2 para hacer comercio, ellos en verdad, la intención de ellos era predicar el evangelio. Y cuando percibían que las personas estaban bajo la ignorancia en cuanto a la palabra de Dios, vivían bajo la superstición levantada por la iglesia en Tiatira, hermanos, ellos pasaban la palabra de Dios, ellos leían la palabra de Dios. Mucha gente alcanzó la salvación por esto. Ellos son precursores de nuestros colportores. Hoy nosotros estamos en las calles, ¿para qué? Para llevar la revelación de la palabra. Hoy la Biblia, todos tienen la Biblia. Pero ¿quién entiende la Biblia? Pocos. Nosotros estamos llevando a través de nuestros libros la revelación de la palabra. Entonces nosotros somos los valdenses de hoy. Nosotros somos los colportores de hoy. Pero ellos fueron cobardemente exterminados. Sus propiedades fueron tomadas por la jerarquía papal. Entonces, hermanos, fue un tiempo, fue un tiempo horrible. No tengo tiempo de describir familias destruidas, sangre por todos lados, quemados vivos, quemados en estaca. Eran torturas y más torturas. Ellos eran tomados como herejes de la iglesia. La enseñanza de Jezabel, que tiene la presunción de ser la profetisa, seduce a sus siervos a practicar la prostitución. Entonces, hermanos, por ejemplo, algunas cosas. Yo voy a mencionar solo algunas cosas para que ustedes sepan qué es esta mujer profetisa predicaba. Oh, Señor Jesús. Ustedes ya oyeron sobre los sacramentos de la iglesia en Tiatira. Ya oyeron sobre sacramentos. Son reglas definidas, infelizmente, por medio de esta profetisa Jezabel, hermanos. Eran, por ejemplo, hoy nosotros partimos el pan aquí. Gabriel aún habló sobre nosotros tener sobre la mesa 2 elementos. ¿Cuáles son los 2 elementos? El pan y el cáliz. Entonces, ellos inventaron la enseñanza que Jezabel inventó, que cuando un sacerdote en medio de ellos toman el pan y hacen, anoté aquí, eso se llama la doctrina de la transustanciación.
Transustanciación. ¿Qué quiere decir esto? Es una herejía que afirma que cuando el sacerdote toma los elementos de la cena, cuando toman el pan y el vino, y pronuncian las palabras de consagración que ellos saben de memoria, cuando pronuncian, ellos se tornan, se transforman, se transustancian verdaderamente en el cuerpo de Cristo y verdaderamente en la sangre de Cristo. Y el pueblo creía en aquello. Por la superstición, ellos iban para participar de la Eucaristía. Eucaristía era el nombre, y para recibir aquel pan que es la carne de Jesús, y recibir de aquel vino que es la sangre de Jesús, que solo los sacerdotes tenían la autoridad de transformar. Hermanos, esto es pura mentira. Y crearon, voy a leer algunas cosas para ustedes. La doctrina del purgatorio es otra cosa terrible. Ellos inventaron que existe un estado intermedio entre los cielos y el infierno. Y esta iglesia en Tiatira, la enseñanza de Jezabel enseña lo siguiente: el día que usted fue excomulgado por la iglesia, usted va al infierno directamente. Usted no tiene salvación. Solo cuando usted esté en comunión con esa iglesia, usted aún mantiene la salvación y usted tiene esperanza de ir para el paraíso, para el cielo. Entonces ellos morían de miedo de ser excomulgados. Esto hasta los reyes eran tomados en sus manos por causa de este miedo de ser excomulgado y ser mandado directamente al infierno. Eran mantenidos bajo superstición e ignorancia. Entonces ellos crearon, hay un lugar intermedio entre los cielos y el infierno que se llama purgatorio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que usted es alguien. Si usted no fue excomulgado por la iglesia, usted aún tiene chance de ir al paraíso, para el cielo. Solo que antes de ir al cielo usted tiene muchos pecados pequeños. Estos pecados pequeños, después que usted muere, usted va a pasar por este lugar intermedio que se llama purgatorio, y allí hay un fuego que va a hacer que usted sufra para usted purgar todos sus pecados para poder después ir al cielo. Miren qué cosa mentirosa. Y saben, todo esto es para qué? Para mantenerlo a usted con miedo. Por eso, hermanos, cuando Martín Lutero vino a reformar que la justificación no puede hacer todas esas cosas, no es pagar penitencia, no es pagar por esto, porque, hermanos, esto termina todo siendo pago, todo termina siendo pago. ¿Cómo usted va a librar del sufrimiento del purgatorio? ¿Usted quiere disminuir un poco el sufrimiento del purgatorio? ¿Cómo hace? Tiene que pagar penitencia. Las penitencias vienen en forma de ayuno, vigilias, procesión, rezar esto, rezar aquellos, y pagar en dinero. Y algunos más ricos no quieren pagar en penitencias. Ellos podían pagar en dinero. Hermanos, todo esto es receta para entrar en la iglesia. Esto, hermanos, muy feo, hermanos. Y ahí llegó hasta el momento, hermanos, que el Papa vendía, ¿cómo se dice? La indulgencia papal. Quiere decir, el Papa entonces tenía la autoridad de mandarlo usted directamente al infierno o mandarlo usted directamente a los cielos, o usted va a pasar por un leve sufrimiento en el purgatorio y usted va a entrar en el paraíso, o los que pagasen más dinero iban directamente al cielo. Hermanos, era un abuso de la ignorancia del pueblo. Y esto entonces suscitó un sentimiento de rebelión para uno u otro que comenzaron a tener un poco de luz. Yo voy a contar después esta historia. Esto es solamente para que ustedes tengan una idea a qué punto, hermanos, Satanás llevó la iglesia. Era la era de las tinieblas.
todo esto, hermanos, es por la ausencia de la palabra profética. Eu quero que você valorize Yo a quiero palavra que profética. ustedes valoren la palabra Você profética. louve a Deus, irmãos, Usted hoje nós alabe a temos a palavra Dios, profética. hermanos. Hoy nosotros tenemos la palabra profética. Es por eso que Satanás quiere atacar la palabra profética. ¿Será que va a llevarnos de nuevo a esta oscuridad? ¿Va a llevarnos nuevamente sin dirección? No, porque él tiene miedo de perder su reino, hermanos. Pero él lo va a perder. La palabra profética va a llevarnos a vencer. Nosotros vamos, hermanos, a conquistar este territorio para Dios a través de la predicación del Evangelio, a través de la iglesia, hermanos. Nosotros vamos a hacer que Cristo encabece todas las cosas y por medio del cuerpo de Cristo, Él va, hermanos, a hacer. Él va a vencer aquí en la tierra y Dios está formando un gran ejército de jóvenes santos, comenzando por nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y todos los hermanos que están dispuestos a entrar en esta lucha, hermanos, predicando el Evangelio en las calles, haciendo colportaje, cuidando de las personas y siguiendo la palabra profética. Amén. Que el Señor pueda hacernos avanzar como un ejército vencedor hasta aquel día. Y al vencedor el Señor nos dará un galardón de reinar con Cristo durante 1000 años. El Señor los bendiga a ustedes. Amén.